mañana con 20 minutos. Vamos a conversar con Omar Aguapara. Él es politólogo y nos va a dar una lectura sobre lo que ha significado ayer el voto de confianza al gabinete Aníbal Torres. Ha sido un poco ajustado, habían proyecciones porque algunos congresistas ya se habían pronunciado en el sentido en el que las bancadas iban a votar, pero finalmente se le da el voto de confianza. Muy buenos días, señora Aguapara. Hola Mabel, buenos días. Hola Jorge, gracias por la invitación. Buenos días. La República el día de hoy titula "Ninguno quiere irse. Congreso y Ejecutivo negocian a costa de los peruanos". Lo que hemos visto ayer ha sido una negociación o finalmente ha sido el ejercicio del voto respecto a las creencias de cada uno de las bancadas, ¿no? ¿Hay intereses de por medio? Probablemente hayan intereses, probablemente los congresistas, ya lo sabemos desde un inicio, llegaron al poder para quedarse, para estar ahí los 5 años que ellos esperaban quedarse, y saben que negándole la confianza a un gabinete se exponen, quedan a merced de un ejecutivo que podría de repente iniciar el camino hacia una disolución del Congreso. No sé si hay una negociación, es difícil saberlo desde afuera, no pareciera haber una negociación directamente, sino más bien que este escenario, este equilibrio es favorable para los dos. El Ejecutivo puede seguir adelante en su gobierno y el Congreso y los congresistas, mejor dicho, a título individual, pueden hacer lo que ellos esperaban hacer, que era estar en el Parlamento por 5 años. Omar, ¿pero qué refleja en el fondo esta votación? Es decir, digamos también con lo que pueda ocurrir con la presentación de esta segunda moción de vacancia. Mucho desorden, ¿no? Mucha incertidumbre también, porque mira, esta misma semana estamos discutiendo un voto de investidura, una eventual moción de censura contra un ministro, contra el ministro de Salud, Hernán Condori, el día jueves, y ayer mismo ya se estaba presentando una moción de vacancia contra el presidente. Entonces tenemos casi 3 o más de 3 acciones de control político, por decirlo de alguna manera, corriendo, no sé si por vías separadas, pero por lo menos simultáneamente dentro del Parlamento. Y creo que eso también influye un poco en el cálculo, ¿no? Sobre si conviene ir al voto de investidura y exponerse, sabiendo que al mismo tiempo están corriendo una moción de vacancia que por el momento no tiene las firmas necesarias, ni siquiera para llegar a ser admitida a debate. Creo que todos esos cálculos también han influido en la votación de anoche. ¿Pero qué genera esto, por ejemplo, por parte de la oposición? Esta acusación constitucional contra el presidente de la República que también está corriendo, una moción de vacancia que no reúne las firmas y que, dada la votación de ayer, pues es bien difícil que lleguen a tener todas las firmas para ya vacar al presidente. ¿Cómo afecta esto la política en sí, el Congreso, estas relaciones entre Congreso y Ejecutivo, en un ciudadano que está ya cansado de vivir en una crisis política permanente? Bueno, sin duda creo que va a aumentar la desafección que ya veníamos teniendo. Creo que si algo vemos a nivel más bien de ciudadanos, creo que mucho de esta discusión se da a nivel de clase política, a nivel de élite política, a nivel de los políticos que están manejando el país, y todavía no termina de llegar hacia el ciudadano de a pie. Creo que lo hemos visto un poco en el nivel de la aprobación, de la popularidad que tienen ambos poderes, cada uno peleando por ser menos popular que el otro, pero también a nivel de las marchas, ¿no? El sábado ha sido una marcha bastante rala, no ha tenido el apoyo que debería tener una marcha en una ciudad donde el presidente tiene, una ciudad de 10 millones de personas, donde el presidente tiene solamente 12% de aprobación. Creo que todavía no estamos viendo o no hay justificaciones suficientes para el ciudadano. El ciudadano está más que indignado, yo creo que está harto, ¿no? Y por el momento no se traduce eso necesariamente en una movilización, sino simplemente en desafección.
Omar, ¿y qué se puede destacar o rescatar del discurso de Aníbal Torres, ¿no? Los anuncios, compromisos asumidos. Bueno, habló más de 2 horas, entonces un discurso amplio. ¿Qué puntos se pueden más o menos destacar de esa presentación? Yo creo que, bueno, fue interesante justo pues, hablando de este tema, el hecho de que quiera estos proyectos para retirar el voto de investidura y la vacancia presidencial, que son elementos que de alguna manera están conviviendo con nosotros desde hace ya varios meses. En general es un discurso que creo que pareció un poco más el de un gobierno que no había comenzado todavía y en realidad vamos por un 8º mes. En general no fue pues muy confrontacional, hizo lo suficiente como para pasar el examen, ¿no? A sabiendas de que mucho de lo que dijera o no dijera en realidad no iba a importar tanto más allá de cuáles iban a ser las respuestas de los congresistas. Obviamente que el tono importaría. Creo que mientras eso se mantuviese neutro de alguna manera, podría apostar a que ya un poco lo que podría pasar dependería no tanto de él, sino de los cálculos de los congresistas, que es lo que finalmente ha pasado. Mira tú cómo, por ejemplo, votos importantes que se anunciaron en el discurso, como el de José Luna creo que abiertamente, explícitamente dijo que no le iba a dar la confianza y terminó votando a favor del gabinete. Entonces, ahí eso te refleja que más allá de lo que el gobierno haga o el premier Torres diga en el hemiciclo, el destino de los votos se jugaba en otro lado, ¿no? ¿Y de qué dependían el destino de esos votos? Eso es lo que a la ciudadanía le gustaría saber. Si es que ya algunos habían anunciado que no le iban a dar el voto de confianza en tanto no se cambien a ciertos ministros, que era la única exigencia, digamos que no es poca cosa tampoco, porque es que finalmente cambian el sentido de su votación. ¿Cuál es la fortaleza ahí del presidente Castillo, del Ejecutivo? Yo creo que creo que hay 2, ¿no? Yo creo que sí es posible, porque ya hay indicios de ello, de que el presidente, el Ejecutivo, ha sabido incorporar a su coalición a un grupo de parlamentarios, ¿no? Más allá de lo que estamos viendo en estas votaciones, ya hay evidencias, indicios de que hay un grupo de congresistas en algunas bancadas que no están votando con sus bancadas. Y ya lo podemos ver con Acción Popular, lo podemos ver con Alianza para el Progreso, lo podemos ver con Somos Perú, lo podemos ver con varias bancadas que no votan de forma colectiva, sino donde cada integrante va por la suya. ¿Ya a qué obedece ese voto? Habría que ver. En algún momento se presumió que había una identidad regional funcionando de manera transversal en el Congreso. Ahora hay indicios, evidencias, testimonios de que hay algo un poco más oscuro que eso. Y lo otro es, creo que es el interés personal de los congresistas, es esta permanente tensión y la posibilidad de que negar de casualidad, sin querer, la confianza a un gabinete, la investidura de este gabinete hubiese abierto la puerta a una disolución del Congreso, y es abrir un escenario que nadie puede anticipar. Yo creo que si nos vamos por esa vía, si se abre ese camino de la disolución del Congreso tras 2 negativas de confianza al Ejecutivo, iríamos de repente a nuevas elecciones, pero yo no estoy seguro si es que antes de llegar a eso la oposición crea que pueda de repente mandarse con una vara de oro, con la vacancia. No creo que tenga los votos, como bien dice Mabel, ahorita no parecen tener 87 votos ni de cerca. O ya pensemos eventualmente en una nueva elección, ¿qué pueda pasar ahí? Eso, muchos hablan de volver a lanzar los dados, pero yo estoy seguro que nadie puede predecir lo que pasaría en una nueva elección. Efectivamente, nada garantiza que la cosa vaya a mejorar. Omar Aguapara, politólogo, nos ha acompañado esta mañana para reflexionar en torno a lo que fue ayer el voto de confianza al gabinete Torres. Muchísimas gracias. Gracias, Mabel, gracias, Jorge. 7:29. Escuchamos los titulares.